Patricia Julio, a ver, ¿qué esperar del mensaje de la presidenta Dina Boluarte? Yo lo resumiría en una pregunta: ¿gobernar o sobrevivir, como parece que están haciendo el Congreso y el Ejecutivo para llegar hasta el 2026, atropellando y debilitando la institucionalidad? Vamos a hablar de este tema con Patricia Paniagua, es politóloga y nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Es insoportable. Y buen día a todos los que nos acompañan desde casa. Te agradezco por estar con nosotros. Leo con mucho interés las columnas que publicas en el diario La República y eres muy realista respecto al estado de las cosas a los que llegamos este 28 de julio. Primero, esbocemos el panorama general en el que llegamos a este primer mensaje de Dina Boluarte. Sí, bueno, como tú bien dices, llegamos en una situación bastante grave, hay que reconocerlo como ciudadanos y ciudadanas. El clima político que nos acompaña es un clima crítico, hay una, digamos, intención de desoír el reclamo ciudadano que no puede sostenerse, tiene que escucharse la ciudadanía que está demandando, además del cese de la impunidad en relación a las víctimas mortales de la protesta ciudadana en los meses de enero, febrero, diciembre. Hay además allí un descontento profundo con cómo está manejando este gobierno esta crisis en la que estamos, además, digámoslo, no es de ahora. Arrastramos una crisis estructural que está siendo parchada con medidas que no son suficientes y la ciudadanía alcanza a entender eso, ¿no? Lo que se hace es poco y además lo que se hace está pensado desde los intereses de otros, sino desde el interés ciudadano ni desde el bien común. Entonces, ambas... Permíteme ahí, porque has mencionado algo fundamental, lo que ha ocurrido en el Congreso con la educación y SUNEDU, con el transporte y la ATU, con la lucha contra la corrupción y la colaboración eficaz. ¿No? Y la lista sería larguísima. Y la lista sería larguísima. Entonces tenemos de por sí una ciudadanía que no solamente está descontenta con lo que se hace desde el Ejecutivo, que ya es decir, y es bastante, sino que sabe muy bien que hay una suerte de gobierno de coalición, porque también hay que ser claros en ello. Desde el Congreso se cogobierna con este Ejecutivo y la premisa sobre la que se parte es, como lo has dicho tú, prevalecer en el tiempo hasta el 2026, o lo máximo que les sea posible, ¿no? Pero ¿qué tanto sobre esa premisa es posible gobernar para la ciudadanía? ¿Está secuestrada Dina Boluarte del Congreso de la República? ¿No tiene bancada? ¿No tiene partido? Yo creo que también es consciente que cada decisión que toma la aleja de la ciudadanía, porque también era una posibilidad enfrentar, en el sentido político, las intenciones de este Congreso y tomar como aliado a la ciudadanía que buscaba un cambio profundo, que buscaba un quiebre, ¿no? Ella decidió más bien... Y no pasa necesariamente por lo que juramentó Valdemar Cerrón, ¿no? En esta mesa directiva del Congreso, ¿no? Asamblea Constituyente, nueva Constitución, en un momento de tanta crispación donde no hay consensos y más bien hay extremos que chocan, irreconciliables aparentemente. Mira, yo creo que el camino, el rumbo que nos toque por delante tendrá que decidirlo la ciudadanía, pero para eso tiene que tener la oportunidad, primero, de ser escuchada. Lo que no puede ser ahora es ser invisibilizada, estigmatizada, criminalizada, como está sucediendo. Se están viendo arbitrariedades, se están viendo abusos, se está viendo un manejo también sumamente peligroso, autoritario, respecto a cómo se entiende. La moneda de cambio del reclamo ciudadano está siendo la fuerza, la represión, y eso no es sostenible. Y más allá de que sea repudiable también, nos lleva a un escenario que solo ahonda la crisis. Entonces, lejos de encontrar un punto de quiebre, de salida, vamos cayendo en ese espiral en el que sentimos que vamos hace buen tiempo además, ¿no? Entonces sí, yo creo, ¿qué esperar del mensaje? Decías tú, yo esperaría que se dirija a ese porcentaje de la población que desaprueba su gobierno, que además es mayoritario, porque hablamos que solo un 8%... 80% de desaprobación, ¿no? Exacto, exacto. Que se dirija a ese 80% que la desaprueba, que rechaza este gobierno, pero no por razones de forma, sino por razones de fondo. Que se dirija a ellos, en primer término, que se allane a la acción de la justicia en lo que se refiere a la investigación de las personas fallecidas en el marco de la protesta. No es suficiente con que haya dicho, a mí claramente no me parece suficiente, porque también
De otro modo, Alberto Fujimori no estaría preso, porque hubo una responsabilidad política en la violación de derechos humanos. Que llegó hasta él. Correcto. Entonces, en este caso, para mí no es suficiente. El Ministerio Público está investigando. Por supuesto. ¿No? Y también es algo importante que reconozca que la legalidad que tiene ella ahora para el ejercicio del cargo no basta, que este gobierno es carente de legitimidad, en tanto el rechazo ciudadano con el que ella misma convive ahora es enorme, como hemos hablado hace un momento, 80%. Esas dos cosas son básicas. Luego, para mí es importante que ponga en el centro la vida de las personas. El Estado tiene como bien supremo la vida de sus ciudadanos. Y no solamente hablo de la vida de las personas que perecieron en el marco de la protesta, hablo de la vida de los que fallecieron a causa de los fenómenos climáticos que tuvimos, hablo de las personas que han fallecido a causa del dengue, hablo de la gente que supervive día a día a la inflación, hablo de la gente que supervive a la inseguridad ciudadana, hablo de quienes están esperando que se les ponga en el centro de todo aquello que desde el Estado se puede hacer como esfuerzo para mejorar las condiciones de vida, porque lo único que escuchamos es que se alinean fuerzas para encontrar propósitos comunes que los satisfacen a ellos. ¿Y qué pasa con quienes estamos mirando desde fuera? Que la educación, que la salud, seguridad que la ciudadana. vivienda, la seguridad ciudadana, que es algo que se palpa día a día. Estamos hablando de mafias organizadas, estamos hablando de que el crimen, la criminalidad en el país, en varias ciudades de nuestro país, está totalmente descontrolada, eso sin decir temas tan sensibles como por ejemplo la emergencia alimentaria. La FAO ha dicho que el Perú es uno de los países donde la inseguridad alimentaria es de las más altas de la región. Los índices de anemia a los que hemos vuelto, que 43%. Exacto, entonces todo eso yo creo que si este mensaje no recoge el sentir ciudadano, está destinado a ser, en el ideal quisiéramos escuchar todo lo que he dicho, pero me parece, espero equivocarme, que quizás sea un mensaje plano en el que escuchemos más de lo mismo. Y en un el recuento, cansino. Exacto, y en el que esperemos que no haya poca capacidad autocrítica, poca capacidad de mirarse desde el sentir del ciudadano, de conectar, de tener el gesto por lo menos de validar, de saber que detrás de las pantallas que ella va a tener enfrente hay personas que están día a día luchando por esa oportunidad para ellos, para sus hijos, de construir un país viable, ¿no? Porque lo que estamos viviendo en el último tiempo es la inviabilidad hecha prácticamente la constante, ¿no? Entonces, la presidenta y sus ministros no pueden viajar a aquellas regiones o visitar aquellas regiones que siguen levantadas o liviantadas, principalmente por el duelo, por las víctimas mortales, pero porque sienten que les dieron la espalda en la promesa que ellos compraron compraron en el sentido por el que ellos votaron. La apuesta que hicieron. Correcto. Exacto. ¿No? Y eso es grave, porque no solamente es la presidenta y el gabinete, son los congresistas que debieran ser el enlace, ¿no?, entre los electores, entre el ciudadano de a pie y el Ejecutivo, el que recoge las demandas, ¿no?, las hace suyas y viabiliza en su diálogo con el Ejecutivo. Pero no hay eso, no pueden viajar. Estamos fracturados. Es que lo has descrito de manera muy precisa. Estamos fracturados y vamos a seguir fracturados en la medida en la que no haya justicia. Hay un reclamo perentorio de justicia. Correcto. Entonces, no puede hablarse de una paz social sobre la base de hechos que no han sido esclarecidos, cuyos responsables no han sido determinados y todavía el camino hacia ese fin está demasiado trabado, ¿no? Vemos que hay intenciones de dilatar, intenciones hasta de normalizar, ¿no? Como decir que, bueno, es la respuesta que se tiene que dar porque había revueltas, y no, lo que no puede suceder es que Mira Francia, ¿no? Perdamos de vista que la vida es el fin supremo. Entonces, se puede perseguir acciones violentas sin que se perjudique ni la integridad ni la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Y otra cosa que no quería dejar pasar es que es importante que no se le niegue a la ciudadanía el derecho y la libertad de expresarse, además de participar de las decisiones de su comunidad política, porque si no, lo que estamos haciendo es decir que nos tenemos que ceñir a lo que esta clase política decida y guardar silencio mientras tanto. Y no, lo que queremos es renovar la clase política. Y eso pasa porque los ciudadanos y ciudadanas entiendan que día a día se define su vida en cada decisión que se toma. Tu perspectiva, ¿no esperas mucho entonces de este mensaje y en el mejor de los casos que se toquen qué ejes fundamentales? Mira, como te digo yo, en el debería ser,
hubiera todos estos puntos que hemos hablado antes, estarían recogidos, pero claro, quizás eso no suceda. Desde la mirada más realista, esperaría pues que en temas de materia económica estuvieran recogidos, porque la preocupación que ahora agobia a la ciudadanía, además de todo lo que ya hemos dicho, es el aspecto económico, está tan tocado. Los efectos de un niño global que nos toca. La previsión de desastres, claro, y además el tema de educación. Y yo sí quisiera escuchar algo sobre los pasos que se han dado para frenar reformas y políticas públicas que significaban avances importantes, ¿no? Ya lo hemos dicho, la ATU, la SUNEDU, y temas también como la seguridad ciudadana, que debiera ser un eje sobre el que se profundizara respecto a qué se piensa hacer para frenar su avance, ¿no? Su desborde. Ha sido un gusto conversar contigo, Patricia. Vamos a... Si me permite solamente decir que esta conmemoración nos sirva para reflexionar sobre aquello que queremos ser y hacer como ciudadanos y ciudadanas, para sumar, para construir, para hacer ese prospecto de país que queremos para nosotros y para nuestros hijos e hijas. Lo suscribo. Patricia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy bien, nos vamos con Julio Fernández.